Mhm. Yeah, she's from Montreal. If you want a full reference number, 646. Que el día de hoy vamos a abordar el tema de los comprobantes fiscales digitales por Internet, los tipos de ingreso y de traslados, son los que vamos a estar comentando el día de hoy. Recuerden que pues, estas capacitaciones son gratuitas. Bueno, pues los patrocinadores Teles Asociados, Centro Universitario de Estudios Jurídicos Plantel Baja California y Trade Law College. Entonces, cualquier duda que tengan, pueden escribirla en el chat y como se vaya desarrollando la sesión, vamos comentando algunos puntos. Pues el día de hoy, como siempre, ya saben que en la materia de aduanas siempre hay posibles cambios y bueno, pues el día de hoy se ha estado rumorando que probablemente ya vamos a contar con nuevo administrador general de aduanas, que en este caso. Bueno, espero que ya me escuchen. Lo que pasa es que no se escucha su micrófono, se lo Espero que ya me escuchen. Sí, ya. Ya, okay. Espero que ya me escuchen. Entonces, les digo, el día de hoy vamos a estar abordando el tema de los comprobantes fiscales digitales por Internet, el CFDI de ingreso y el CFDI de traslado. Bueno, vamos a dar inicio. Si ustedes tienen algún comentario, pueden escribirlo por aquí por el buzón de mensajes y con gusto lo vamos platicando. Bueno, vamos a comenzar con esta charla, porque es de una hora. Como ustedes saben, el tema de los comprobantes fiscales digital por Internet, sobre todo en las exportaciones, ha cambiado en cuanto a la forma de llevar a cabo estos procedimientos de exportación. Ustedes recordarán que antes del 1 de enero del 2018, pues hacer una exportación pues era relativamente sencillo. Un segundo para ir cerrando los micrófonos. Si pueden cerrar los micrófonos. Se escucha ruido. Creo que están compartiendo la pantalla de otra persona, entonces para que no se puso otra pantalla de otra persona. Déjenme. Como les digo, si pueden cerrar sus micrófonos para que no se escuche ruido. Bueno, les decía, en el tema de las exportaciones, antes del 1 de enero del 2018, pues era relativamente sencillo porque pues se elaboraba básicamente un documento equivalente hoy en día, anteriormente denominado factura comercial. Se declaraban los datos de exportación y pues ya se procedía a hacer el pedimento y pues ya se despachaba la mercancía. Pero como ustedes saben, todo esto cambió porque a partir del 1 de enero del 2018 se hizo obligatorio básicamente la utilización
de lo que vienen siendo los comprobantes fiscales digitales por Internet para aquellas operaciones de exportación definitiva con clave de paymento A1 y que hubiese una enajenación. Evidentemente, esto pues ha fortalecido un poco el tema de la evasión, en este caso de ingresos en nuestro país, porque pues se daba mucho la cuestión de que por un lado se hacía la exportación con determinada cantidad, es decir, a lo mejor yo podía vender un producto en México a 100,000 pesos, sin embargo, para efectos de exportación declaraba 10,000 pesos, ¿no? Solamente para hacer un pedimento de exportación. Sin embargo, el ingreso que obtenía, en este caso, el contribuyente, pues era mayor, ¿no? Hasta no solamente la subvaluación se lleva a cabo en las importaciones, sino también, en este caso, como les digo, en las exportaciones. Y derivado de ello, pues la autoridad siempre ha establecido controles, como en este supuesto, la utilización de un comprobante fiscal digital por Internet. Bueno, pues de alguna manera le sirven a la autoridad para fiscalizar más a los contribuyentes. Sin embargo, pues tampoco quiere decir que, pues, ya saben, los contribuyentes busquen alternativas para no cumplir, ¿no? Y sobre todo esta cuestión, pues es visible porque por eso existen otros esquemas de control como los del 69B para aquellas empresas que, pues, que realizan operaciones inexistentes, ¿no? Entonces, este es una forma más que la autoridad, en este caso aduanera, en coordinación con la fiscal, pues ha, como les digo, buscado allegarse a mayor información y tener un mayor control sobre los contribuyentes. Y de esta forma también, bueno, pues se permite asegurar el correcto momento de acumulación del ingreso para efectos de ISR en ventas de exportación. Esos son uno de los objetivos que se señalaron cuando se incorpora lo que viene siendo, como les digo, el comprobante fiscal digital por Internet en las operaciones de exportación con clave de paymento A1, ¿no? Siempre, como hemos visto en los procedimientos de aduaneros, tradicionalmente ha sido como el pionero, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o en este caso, el área donde la autoridad pues ha implementado pruebas, ¿no? Así ha sucedido, por ejemplo, con temas de prevalidación de documentos que posteriormente se llevó a la parte fiscal, en el sentido de que pues también existen los famosos empresas que de alguna manera revisan que la información contenida en el CFDI esté correcta. Me refiero en este caso a los PACs, ¿no? Entonces, el tema del CFDI, pues a lo mejor no es nuevo en cuanto a su utilización en impuestos internos, toda la parte de ventas doméstica, y bueno, pues de alguna manera pues se utiliza este medio para ser incorporado en el área de comercio exterior. Sin embargo, no es de manera individual, sino que es importante utilizar otro elemento para llegarnos a más información, y me refiero en este caso pues al complemento de comercio exterior. Es decir, no es suficiente con elaborar un CFDI, sino adicionalmente pues hay que declarar determinada información para efectos de poder presentarlo en el despacho de exportación, ¿no? Entonces, este procedimiento, pues aquí solamente como antecedente, data desde enero del 2016 y poco a poco pues fue implementándose hasta que por fin el 1 de enero del 2018 ya se llevó a cabo de manera obligatoria. En ese inter, recuerdo que algunas empresas pues estuvieron haciendo ahí pruebas de que, porque dicen, no, pues como todavía no es obligatorio, pues algunas operaciones sí las hago con CFDI, otras pues las llevo a cabo de manera normal, u otros decían, ¿sabes qué? Pues yo hasta que no entre
de manera definitiva voy a implementar este nuevo procedimiento, ¿no? Pues así se la llevaron muchas empresas hasta que, bueno, pues que se dio esta fecha que les digo del 1 de enero del 2018 y fue incorporado de manera obligatoria. Antes de abordar el tema, sobre todo que actualmente es la regla 3138 de estas reglas generales de comercio exterior, pues hay un elemento muy importante que es la enajenación. Recordemos que este dispositivo que les acabo de comentar, pues también está vinculado con la regla 27122 de la resolución miscelánea fiscal. Prácticamente establecen, su contenido es muy similar, y pues aquí uno de los puntos importantes es que el procedimiento se establece para aquellas operaciones de exportación definitiva con clave de pedimento A1 y deriven de un acto de enajenación. Entonces, por eso es importante conocer qué es un acto de enajenación, debido que de ello depende que cumplamos con esta obligación o no. Entonces, el 14 de Código Fiscal de la Federación, pues te habla de la enajenación de bienes, en este caso mercancías, refiriéndose pues a lo que son los bienes corpóreos y tangibles, porque también pues puede haber enajenación de bienes incorpóreos o intangibles. Sin embargo, pues estos no son parte actualmente de lo que vienen siendo operaciones de comercio exterior. Un punto también importante es si el hecho de que yo realice la venta de un bien, es decir, hay una enajenación, si aún así cuando existe reserva de dominio se puede considerar enajenación. En efecto, hay enajenación de bienes y bueno, hay con reserva de dominio, es decir, hay una transmisión de la propiedad. Sin embargo, hasta que no se liquide por completo el bien, pues entonces se podrá tener en un momento dado la posesión, pero no la propiedad. Y esto es porque recordemos también que hay ventas a crédito, ¿no? O sea, es decir, aun cuando tengas el bien, pues no significa que sea tuyo. Sin embargo, para efectos de estas operaciones, pues hay una transmisión en un momento dado de la propiedad con reserva de dominio, ¿no? Y bueno, pues esto, como les digo, debemos de considerarlo porque sabemos que hay enajenaciones a título gratuito. Es decir, las enajenaciones pueden ser a título oneroso cuando hay una contraprestación, o en su caso a título gratuito cuando es pues una donación. A lo mejor estoy enviando un tipo de muestras. Cuando me refiero a las muestras, sabemos tradicionalmente hay una muestra que es la que yo envío, que es un bien que está en perfectas condiciones. Simplemente se lo envío a un cliente en particular, pues para que pruebe el producto y que esa es la calidad, y que cuando se lleva a cabo una relación comercial, pues el tipo de mercancía que va a recibir. Y hay otro tipo de muestras que son aquellas que carecen de valor comercial, que son las que vienen rotas, desgastadas, que no son aptas para la comercialización y que, bueno, pues ahí tienen una fracción específica dentro de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Me refiero pues ahí a la fracción de muestras y muestrarios de la 98010001. Entonces, aquí debemos de distinguir entonces aquellas operaciones que no deriven de un acto de enajenación, o si derivan de un acto de enajenación pero es a título gratuito, yo puedo en un momento dado excluir la presentación de un CFDI de ingreso, porque no hay una contraprestación como tal, y puedo utilizar básicamente lo que se le conoce como el CFDI de traslado. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se está operando en la actualidad? Básicamente, nosotros tenemos estos 4 supuestos así de manera muy general. Primero, estamos hablando exclusivamente, les digo, de operaciones de exportación definitiva. Ya si estoy haciendo una exportación temporal o un retorno, pues no me aplica. O sea, la regla 3138 es muy específica para delimitar que estamos hablando de exportaciones definitivas. O sea, no incluye exportaciones temporales, no incluye, en este caso, retornos.
porque también lo precisa diciendo que son con clave de pedimento A1, como les decía, que derive de un acto de enajenación. Entonces, tengo la posibilidad de utilizar un CFDI con complemento de comercio exterior. Ahorita el CFDI, como ustedes saben, está en su versión 3.3, y en el caso del complemento de comercio exterior está en la versión 1.1. En el caso, ese es el primer supuesto cuando yo realizo, como les digo, una enajenación, específicamente con clave de pedimento A1. Luego tenemos el supuesto de un CFDI más el acuse de valor. Aquí puede ser que yo esté enviando una mercancía al extranjero, en este caso puede ser un CFDI traslado, que adicionalmente se exige que haya un acuse de valor. O sea, uno de los beneficios yo creo que importantes de la regla 3138 es que te permite, cuando tú envías un CFDI con complemento de comercio exterior, es no presentar lo que es el acuse de valor. Entonces, ya de ahí es ganancia porque pues, nos evitamos lo que viene siendo la multa de los 22,900 pesos, ¿no? Entonces, el otro supuesto es presentar un CFDI, como les digo, con el acuse de valor. Y luego vamos a tener algunas operaciones a veces atípicas, sobre todo en el caso de las maquiladoras, cuando importan, por ejemplo, un consumible, ¿no? Importan un consumible que a lo mejor ya tienen exceso de inventario, o que el corporativo les dice, ¿sabes qué? Ese consumible que importaste desde X fecha, pues ahora quiero que me lo regreses, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones, nosotros identificamos que cuando son maquiladoras, que esas mercancías no son de su propiedad, aun cuando están importadas de manera definitiva, como son consumibles y para no tener un mayor control, por eso es que las empresas sí lo hacen de esa forma, entonces yo lo regreso al extranjero. Si utilizo esa opción, entonces presento una factura comercial, hoy denominado documento equivalente, más el acuse de valor. O sea, básicamente aquí estamos hablando de un documento que expresa el valor comercial de la mercancía, y por ende, pues yo debo de transmitir en términos del 59A, ¿no? Un acuse, bueno, el 59A del 36A, fracción primera, debo de transmitir un acuse de valor. Luego tenemos el caso de los pedimentos consolidados. O sea, hay exportaciones definitivas, ¿no? Con clave de pedimento A1, que manejan pues la figura del pedimento consolidado. Entonces, aquí es muy preciso la regla, la 3138, en su último párrafo, en donde yo estoy obligado a utilizar un CFDI por cada operación que realice de exportación, y adicionalmente voy a utilizar el acuse de valor. Entonces, estos, así de manera general, son los supuestos que establece. Recordemos que también hay una acotación en la regla 318, en el último párrafo, sobre todo para aquellas mercancías que están sujetas a un padrón sectorial, sobre todo en este caso de exportación, que en un momento dado me requiere que digitalice lo que viene siendo el documento equivalente, que en este caso, bueno, pues sería, ya sea, si estoy utilizando documento equivalente, pues el documento equivalente, o en su caso el CFDI, ¿no? También recordemos que hay un criterio por parte de la autoridad con todo esto de las hojas informativas, que a veces las hojas informativas duran tiempo en estarse renovando, ¿no? O sea, sale una hoja informativa, pero después se pierde el momento de si todavía la debo continuar utilizando. Cada que salen las nuevas reglas, en principio deberían de quedar sin efectos. Sin embargo, también hay un criterio en el cual pues establece de que debe digitalizarse el CFDI, y adicionalmente lo que viene siendo el XML, ¿no? Entonces se imprimen y se digitalizan para ser declaradas como un e-document en el pedimento. Si alguien alguna vez lo han multado por este tema, igual y si quiere compartirlo ahí en el chat. Bueno, aquí evidentemente pues tenemos algo muy, muy interesante, que es la presentación de un CFDI. ¿Cuáles son los requisitos que debe de contener un CFDI? Bueno, pues aquí los fundamentos prácticamente son el artículo 29A,
El 29 y el 29A del Código Fiscal de la Federación. Aquí se señala cuáles son los elementos que debe contener. Ojo, aquí estoy hablando la parte impresa, ¿no? Porque en la parte del XML, pues ahí tenemos que consultar básicamente el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, donde se establece cuál es el contenido de un comprobante fiscal digital por internet. Entonces aquí cumplimos con los requisitos. Esto es importante porque ya vamos a ver aquí en esta lámina, si se fijan en la parte inferior, en donde señala aquellas empresas que evidentemente no cumplan con los requisitos, tanto que señale el código como señalen otras disposiciones fiscales, pues la repercusión es que no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente, ¿no? Aquí evidentemente le pega, vamos a poner al exportador, porque pues él está haciendo una exportación al 0% y pues trae una repercusión ahí que en un momento dado la autoridad puede decir, sabes que el CFDI no declaraste correctamente el complemento de comercio exterior y por lo tanto no te acredito ese IVA, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunas otras sanciones, así de manera general, solamente es para que tuvieran este dato con antelación. Aquí vemos los dos formatos, o sea, vemos un formato, por ejemplo, de la 318, un formato de un documento equivalente, tradicionalmente, bueno, pues lo utilizamos para efectos de exportación y vemos un formato de la regla 2717 que va conjuntamente con el artículo 29, con el anexo 20 que les digo de la resolución miscelánea fiscal, en el sentido de que pues no solamente la impresión, ¿no? Sino también el cómo debe de conformarse la estructura de un documento XML. Y aquí lo que vemos es la redacción de la regla que les comentaba, la de la 27122. O sea, hay una diferencia en redacción, sobre todo en la parte que aquí te habla de una exportación definitiva con clave de paymento a uno, pero no te menciona que deriven de un acto de enajenación. Esto pues es importante observarlo porque si yo solamente leo la regla 27122, pues aquí me está hablando prácticamente de que cualquier tipo de operación de exportación con clave de paymento a uno, yo debo de utilizar lo que viene siendo un CFDI. Sin embargo, la regla 3138 es más específica y bueno, pues atendiendo siempre desde el punto de vista jurídico que la norma específica prevalece sobre la norma general, pues entonces aplicamos la regla 3138, ¿no? Otra parte importante es que el complemento de comercio exterior pues lo refiere a nivel avisos. A nivel avisos. ¿Esto qué significa? Que normalmente todos los lineamientos o las directrices pues los vamos a estar consultando en lo que viene siendo el portal del Servicio de Administración Tributaria. Ahorita les voy a poner ahí unos ejemplos. Y bueno, pues aquí, en este caso, ahorita no ha habido cambios, ¿no? O sea, les digo, estamos en la versión 3.3 del CFDI, no ha habido cambios por lo menos durante este sexenio y en el caso del complemento de comercio exterior, pues tampoco hay cambios por el momento, ¿no? Estamos con la versión 1.1. Pues todo esto pues, se da a conocer de manera extraoficial, ¿sí? Y pues lo que vemos es que prácticamente se van otorgando lo que vienen siendo las atribuciones. Por ejemplo, el caso del Código Fiscal, pues señala que se va a emitir mediante reglas y la regla señala que se va a emitir mediante lineamientos en el portal, en este caso del SAT, ¿no? Siempre tenemos esas cuestiones ahí. Aquí vemos un complemento de comercio exterior en la versión 1.0, los datos que contenía en aquel momento, ¿no? Que faltaba básicamente datos del propietario, faltaba algunos puntos importantes ahí relacionados con el tipo de traslado. Entonces, ¿cuáles son los cambios que tiene la versión 1.1? Vean, aquí está ya la más actual.
Aquí les pongo el motivo de traslado. Esto es importante porque cuando yo voy a hacer un CFDI tipo traslado y voy a declarar el complemento de comercio exterior, pues yo señalo cuál es el motivo por el cual estoy llevando a cabo esa operación, ¿no? O sea, ese movimiento de la mercancía. Y vean, en el primer punto tenemos envío de mercancías facturadas con anterioridad. Esto, pues, básicamente es cuando vamos a suponer que antes del 2018, como esto entró en vigor el 1 de enero del 2018, antes del 2018 a lo mejor yo ya había realizado una venta, ya había expedido un comprobante fiscal digital por internet, pues evidentemente derivado de este cambio, pues no iba a cancelarlo y generar otro, ¿no? Si yo ya la mercancía ya la había vendido. Entonces, por eso es que se crea en un momento dado el 1. El 2 es reubicación de mercancías propias. Hay empresas que tienen en el extranjero algunos otras sucursales y ahí se puede utilizar esa opción. El envío de mercancías objeto de un contrato de consignación, pues es importante, por ejemplo, en el envío de mercancías, que haya un contrato de consignación. O sea, al igual que, por ejemplo, si lo vemos a la inversa, que hay un contrato de maquila, que lo utilizamos como tipo de contrato de consignación para indicar que las mercancías que están importando nos están vendiendo, pues de la misma forma es en el caso de las exportaciones, en donde sabes que pues esas mercancías se van a estar enviando, pero en el momento del envío pues no hay una enajenación como tal. Posteriormente tenemos el envío de mercancías para posterior enajenación, es decir, envío las mercancías y una vez que ya estén en el exterior, pues estas mercancías son enajenadas, ¿no? A lo mejor tal vez puede ser de que ya hasta que se vean las especificaciones si cumplió o no cumplió, se pague, o hasta que no reciban las mercancías, pues ya se pague. Entonces se puede utilizar esta, o en su caso el envío de mercancías propiedad de terceros, que esto también ha sido utilizado frecuentemente cuando ciertas empresas pues pueden en un momento dado recibir mercancías pero que no son de ellos. O sea, es como un tipo comercializadora, como un tipo freight forwarder, ¿no? En donde, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer únicamente el envío de la mercancía, sin embargo, pues no soy el propietario de la misma. O sea, yo no estoy enajenando y por lo tanto no voy a recibir ningún ingreso de esa mercancía, a lo mejor por el servicio, pero ya sería otro supuesto, ¿no? Y en el caso del 99, que es para otros distintos a los que acabo de comentar, creo yo que este catálogo concentra los más utilizados y como les digo, este tipo puede utilizarse cuando hacemos la modalidad, en este caso, del traslado. Posteriormente viene la parte del elemento de propietario. Aquí, pues como lo señala, es en este caso optativo y solamente se declara cuando la mercancía que se está, en este caso, exportando, pues está enviando bajo título gratuito, es decir, que no hay una enajenación y evidentemente el propietario, en este caso, es un tercero, ¿no? El caso del receptor, que es quien va a recibir en un momento dado la mercancía, y tenemos el caso del destinatario, que es este tipo de destinatario es algo muy común, como en el caso del pedimento aduanal, en donde sabemos, bueno, en principio sabemos que el comprador es quien recibe la mercancía, pero a veces declaramos un comprador, pero tiene otro destino. Entonces, si el comprador no es el destinatario de las mercancías, pues en este caso se tiene que declarar el elemento destinatario. Ya los demás campos, pues son básicamente los del acuse de valor. O sea, realmente, pues fue una especie como de fusión de lo que viene siendo el CFDI conjuntamente con el acuse de valor, y el acuse de valor pues fue lo que se denominó complemento de comercio exterior. Entonces, como les decía, ya nomás para recordarles aquí, el 1 de enero del 2018 fue cuando entra de manera
en este caso obligatoria. Aquí están algunos lineamientos, pues que yo les recomiendo que ustedes los visualicen en el portal, pues que siempre estén al pendiente de las publicaciones, ¿sí? Un listado, sobre todo en el tema de las fracciones arancelarias, y la verdad es que siempre tradicionalmente se presenta un problema en los catálogos de las fracciones cuando se incorporan nuevas fracciones. No sé si a alguien le ha sucedido. Hay una reforma en la TIGI, y cuando hay nuevas fracciones, pues siempre tarda un poco, probablemente a lo mejor a lo mucho 15 días, lo menos yo creo que una semana, en que se actualicen estos catálogos. O sea, no por el hecho de que salga en el diario oficial de la Federación, pues la autoridad actualice estos catálogos de manera expedita, siempre tarda, como les digo, entre 1 o 2 semanas, y ya que están estos catálogos, pues son los que incorporan en un momento dado estos proveedores autorizados de certificación, ¿no? Que son los famosos PAC. Bueno, aquí hay unos lineamientos muy particulares, sobre todo, como les digo, es importante verificarlos y estarlos analizando ahí los que se encuentran en el portal del SAT, porque pues a veces nos da ciertos tips, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay uno en particular que te habla de que si se utiliza un CFDI sin complemento de comercio exterior, pues se debe utilizar el acuse de valor, y básicamente se declaran 2 registros en el archivo de validación del pedimento, ¿no? En el 505, un 505 con el CFDI que trae el número de folio del CFDI, y otro número, otro registro 505 con el acuse de valor. También el caso, por ejemplo, de las exposiciones definitivas con A1, sobre todo cuando se utiliza a título gratuito, pues se señala que es optativo lo siguiente. El primer punto que tenemos es declarar, por ejemplo, la descripción de la mercancía con el valor, ¿sí? O sea, lo que le corresponde, vamos a suponer 1,000, pero después yo declaro un descuento de 1,000. Eso hace, pues, que con esa resta, pues el importe sea 0, ¿no? Y en la versión 1.1 se mantuvo esa opción, o sea, que declares un CFDI tipo ingreso, en donde declares la mercancía con su valor y luego le apliques un descuento, o en su caso, te dice que apliques el nodo propietario, es decir, cuando se trata de que no hay una venta y por lo tanto tú eres el propietario de la mercancía. Sin embargo, aquí pues el CFDI debe de ser este tipo de traslado, ¿no? Y señalar cuál es el motivo de traslado de esa mercancía. Puede ser a lo mejor tal vez algunas muestras de lo que comentamos hace un momento, o en su caso de que no hay una venta propiamente, ¿no? Evidentemente, en todos los supuestos optativos deberá transmitirse el acuse de valor y declarar el folio fiscal que acabamos de comentar. También se pueden realizar combinaciones de enajenación con retorno en su mismo estado, y pues aquí se debe efectuar el CFDI y en este caso pues, el acuse de valor. Una parte importante, sobre todo en el tema de los desistimientos, ¿no? Cuando se exporta una mercancía, pues digo, con A1, y pues resulta ser un rechazo porque no cumplió las especificaciones, porque no es de la calidad, o porque simplemente es otra mercancía que no fue requerida. Entonces, o a lo mejor porque hay algún excedente de esa mercancía, aquí se tienen 2 opciones. Se puede hacer un rechazo total de la mercancía, o sea, así como se fue el contenedor, pues así se regresa. Evidentemente, aquí hay una cancelación total de lo que viene siendo el CFDI, o en su caso, puede ser parcial. Ya sabes que, pues nomás determinada cantidad es en un momento dado la que voy a regresar. Si en este caso es parcial, pues obviamente se debe de emitir lo que es un CFDI de egreso de esa rechazo de mercancía, y estos 2 documentos pues se deben de digitalizar cuando se realiza la operación de desistimiento, ¿no? Entonces esto es importante, incluso si hay una cancelación de un CFDI y se genera otro nuevo CFDI, porque acuérdense que también en el caso de los CFDI, hoy en día se pueden estos vincular,
es como, porque pues, no existe propiamente una rectificación de los CFDI, sino simplemente se cancela, se crea otro y hay una vinculación que se hace del documento. Y bueno, pues aquí, pues siempre cumplir pues, con todos los datos de impresión, aunque sabemos que un CFDI pues cumple con las reglas de la resolución miscelánea fiscal, que son distintas de la regla 318 en materia de comercio exterior, ¿no? Otra parte importante en los CFDIs es los datos de identificación individual, que vienen siendo marca, modelos y las series. Esta parte yo creo que es fundamental porque independientemente de lo que establezca el 36A, fracción segunda, porque ese artículo, el de la ley aduanera, señala que solamente, por ejemplo, cuando son retornos en su mismo estado o cuando derivan de un retorno de una cuenta aduanera, que bajo esos supuestos solamente se declaran los datos de identificación individual. Sin embargo, propiamente el CFDI te pide, en el caso, aquí lo estamos viendo más del lado de exportación, te pide, en el caso del artículo 40 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, pues que declare los datos de identificación individual y pues ya sabemos que estos son marcas, modelos, series o cualquier dato adicional o descripciones específicas de la mercancía, pues que permita distinguirlas, ¿no? Entonces, esta obligación por lo menos está desde el 2014, ¿no? Entonces es muy importante pues que se cumpla, ¿no? El procedimiento de revisión, o sea, ¿cómo se lleva a cabo en la práctica? Un procedimiento de revisión así general, pues evidentemente el exportador pues es quien realiza el CFDI, es el que va a revisar el complemento de comercio exterior pues esté correcto, ¿no? Pues que cumpla. Posteriormente esto pues, se lo va a enviar a la agente aduanal pues, para que elabore el pedimento. La agente aduanal también pues va a revisar, ¿no? Que el documento esté correcto, que la información declarada en el complemento pues esté bien, ¿no? Sobre todo la utilización de los 5Ts, la utilización de la fracción arancelaria. Y también, en términos de la 3139, va a verificar que ese CFDI pues sea válido. Aquí les puse una liga en donde, en este caso, viene la ruta, la parte de arriba, verifica CFDI, prácticamente el exportador o, en su caso, el agente aduanal, solamente llena esos datos del folio fiscal, el RFC del emisor y el RFC del receptor, y puede validar que efectivamente sea válido ese CFDI, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, o sea, también es un hecho, pues, de que a lo mejor yo puedo validar el CFDI y que sí es válido, sin embargo, una vez que exporta la mercancía, pues lo cancelo, ¿no? Esto, pues ya es un tema ahí, importante, ¿no? Que siempre se tiene que estar, cotejando, pues, ¿ok? Luego, bueno, me regreso. Entonces ya, una vez que han sido verificados que la información es correcta, pues ya procede el agente aduanal pues, a declararlos en el número de pedimento, pues para que estos sean validados, ¿no? Ya el hecho, como les digo, de que todo el documento esté correcto, relacionado con sus folios fiscales, pues esto, una vez que se realice la operación, pues ya pasará a otra dependencia, como puede ser, en su caso, Autoridad de Comercio Exterior, que en un futuro pues lleve a cabo actos de fiscalización pues, para verificar que todo se haya hecho de la manera correcta, ¿no? Y aquí, brevemente, son algunas de las infracciones que son aplicables, porque aquí está interesante, porque pueden ser en dos ámbitos, ¿no? O sea, si yo presento un CFDI con complemento de comercio exterior, pues solamente me aboco al tema del CFDI porque no se emitió un acuse de valor. Pero si estoy haciendo operaciones en donde se hayan emitido los dos documentos, es decir, un CFDI y adicionalmente el acuse de valor, que en principio pues debería de ser la información, en este caso, similar, ¿no? Pero me enfrentaría
por un lado, a las infracciones que establece el Código Fiscal de la Federación y por el otro, a las que establece propiamente la ley aduanera. Entonces, del lado izquierdo vemos el tema que les platicaba de la no deducción de la acreditación, en el caso que establece el 29A, y por el otro, las sanciones del acuse de valor en términos del 184A y 184B. Las multas de omisión de algún elemento del XML o en su caso de esta reproducción impresa del CFDI, pues hay las multas de 15.280 en comparación pues a las que me establece propiamente el de datos que hay de omisión, ¿no? Y luego tenemos datos inexactos, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, en comparación con los datos inexactos de 1,800 pesos, ¿no? Y luego también acá, por ejemplo, en el fiscal, cuando yo declaro un RFC distinto, que a lo mejor sería no tan obvio, ¿no? Porque les digo, la parte importante del CFDI es que también se valida la información ante el PAC, ¿no? Para poder, en este caso, ser firmada, ¿no? Entonces, también pasan por un proceso de verificación. Entonces, a lo mejor sería inusual que no fuese esa información o que estuviera incorrecta, pero el punto es que pues ahí está el tema de las sanciones que establece propiamente, les digo, el Código Fiscal y ley aduanera. Y entramos a lo que básicamente es el CFDI de traslado. Déjame ver aquí. Okay. Bueno, déjenme contestar una pregunta. ¿El CFDI de traslado es obligatorio u opcional para exportación a Estados Unidos cuando la mercancía va a retornar a México? Bueno, lo importante en el caso de Mario, hay que revisar qué tipo de clave de pedimento se está utilizando. Aquí estamos hablando de claves de pedimento, exportaciones definitivas con clave de pedimento A1. Entonces, la pregunta sería, ¿estás utilizando una clave de pedimento A1? Y la segunda pregunta es, básicamente, si hay un acto de enajenación, o sea, si hay una contraprestación o en este caso es a título gratuito. Si en un momento dado es a título gratuito, zona 1, no enajenación. Porque si es a título gratuito, bueno, pues te establece claramente que existe la posibilidad de utilizar lo que es el CFDI de traslado bajo los supuestos, ¿no? Porque es una exportación definitiva, que es con A1, pero no hay un acto de enajenación. Entonces, pudiese yo utilizar en un momento dado el CFDI de traslado bajo los supuestos que se establece cuál es el motivo de traslado. Ahora, en el caso de las maquiladoras específicamente, un punto de las maquiladoras, como les digo, puede ser en ese tipo de mercancías que son los famosos MRO, la maquiladora como tal tiene más posibilidad de utilizar un documento equivalente, ¿no? En términos de la 318 se establece propiamente que en el caso de las exportaciones puede utilizar documentos equivalentes. Entonces, eso es porque sí o sea, sí se establece de manera muy específica. En la 318, le digo, si mal no recuerdo, es el sexto párrafo, si lo quieres revisar, que puede utilizar un documento equivalente siempre y cuando se establezca esa cuestión. Mira, en el caso de, por ejemplo, aquí hay otra pregunta, ¿quién cancela el CFDI y cómo? ¿No? O sea, lo que estamos viendo aquí es básicamente lo que estamos viendo aquí básicamente es el elaborar un CFDI es para efectos de exportación, porque te lo exige propiamente, les digo, la 3138. El tema de la cancelación ya son procedimientos que vienen establecidos en regla. Hay algunos supuestos muy específicos, como aquí lo estamos viendo para la exportación, hay unas excluyentes cuando los CFDI se emiten a residentes en el extranjero por el motivo que ellos, tú debes de es un periodo para que tú en un momento dado canceles, a lo mejor porque lo hiciste mal, canceles el CFDI y vuelvas a realizar otro.
Una vez que ya ha pasado un periodo determinado, lo que se establece es que debe haber una aceptación eh, por el receptor de ese CFDI. Sin embargo, aquí vas a tener una cuestión pues, de que ese CFDI es emitido un extranjero, ¿no? Sí, lo que menciona Martín Galas dice, en exportaciones B1 o RT no es obligatorio el uso de CFDI. Sí, en efecto. Recordemos que la regla 3138 lo especifica exclusivamente para las exportaciones, en este caso, definitivas. Pero bueno, hay operaciones, las que te están comentando acá, que básicamente es una a uno. Es una a uno, pero no es una enajenación. Bueno, miren, para avanzar en este tema, sobre todo en la parte de los CFDI de traslado. Evidentemente el CFDI de traslado tiene pues dos vertientes, ¿no? Una por el lado del código fiscal para cierto tipo de operaciones que ahorita vamos a ver la regla 271-9, que es lo que establece, y tenemos otra vertiente para el tema de las empresas porteadoras o las empresas de autotransporte, ¿no? Entonces, esto pues es importante para efectos de distinguirlo porque pues prácticamente aquí estamos hablando de un documento que vamos a utilizar para exportar y que este documento lo vamos a declarar en un pedimento de exportación. Ese es, yo creo que es un punto relevante. El CFDI, evidentemente, de traslado, pues su utilización es particularmente para poder acreditar el movimiento de esa mercancía vamos a poner, de México hacia Estados Unidos, que es en el contexto que lo estamos revisando, porque también pues, es factible utilizarlo en otro tipo de operaciones. Por ejemplo, en el caso de los virtuales, ¿no? Que nos establece la regla 4321, que cuando una mercancía esté ubicada en una región o franja fronteriza y que vaya a ser destinada al interior del país, se tiene que presentar un CFDI traslado. Pero esas son operaciones muy particulares, como les digo, en los virtuales, con la regla 43, como les digo, 21, ¿no? Pero aquí estamos hablando de utilizar el CFDI de traslado cuando sean operaciones de exportación a uno, que no exista, en este caso, un acto de enajenación, ¿no? Que esa es una de las posibilidades que puede utilizarse. Y vamos, esto que les estoy diciendo, pues si ustedes revisan la regla, pues no lo dice la regla. O sea, la regla es muy específica, que te dice cuándo vas a utilizar el CFDI en exportaciones a uno que deriven de un acto de enajenación. Sin embargo, aquí debemos nosotros leer los lineamientos. En los lineamientos es donde se establecen estas excepciones, ¿no? Entonces, obviamente, pues estamos hablando de que se puede utilizar para movilizar las mercancías. Es un elemento formal porque también se utiliza por las empresas transportistas o porteadoras para efectos de que existe un contrato. Entonces aquí, más o menos, así les pongo quienes participan, en este caso, en un contrato de transporte, que pueden ser tres partes, independientemente de cómo se les llame, porque a veces la legislación les asigna un nombre muy particular. Puede ser expedidor, remitente, embarcador, cargador, puede ser transportista, en el caso porteador, permisionario, así lo vamos a encontrar en la legislación, y en el caso de destinatario, que va a recibir la mercancía, o también consignatario. Entonces, estos elementos pues son importantes porque inclusive en el CFDI de traslado, ¿no? ¿Quién es en este caso el emisor? ¿Quién es en un momento dado el receptor de la mercancía? Y en el caso del traslado, acuérdense que menciona que debe declararse el nodo de propietario, ¿no? Así como el motivo por el cual se lleva a cabo el traslado. Esto también es importante porque, por ejemplo, a veces se escucha mucho decir la carta aporte, ¿no? En el caso de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, pues se habla de una carta aporte, pues que evidentemente
es un contrato a través del cual el remitente se pone de acuerdo con el porteador o transportista para establecer el traslado de la mercancía y entregar esas mercancías a determinado destinatario. O sea, eso está reconocido en la legislación. Y también vamos a ver que existen otros formatos. Por ejemplo, en el caso de los transportistas, hay una circular de la SST, de una circular del 2015 que está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Aquí el único tema es que esta circular pues, no ha sido actualizada, ya estamos en el 2020 y esta circular fue emitida con base en el CFDI versión 2.2 y como les decía ya estamos en la versión 3.3. Entonces me permite utilizar dos tipos de CFDIs, ¿no? Un carta aporte de traslado, ¿no? Para amparar el transporte de la mercancía preimpresa, que esta pueden llenarla en un momento dado de forma manual, y luego tenemos en el caso de la electrónica, ¿no? Entonces también esta cuestión pues es relevante, ¿eh? Y luego aquí ya vamos a entrar a la regla 2719. Vean, a veces surgen dudas sobre en un momento dado conocer si yo voy a utilizar un CFDI traslado o no. Es muy importante, como les digo, ver el contexto en el que lo estamos aplicando, porque si yo leo solamente la regla, pues a lo mejor digo, sabes que sí me aplica, ¿no? Pero les voy a decir por qué hay unas posibles excluyentes. O sea, los fundamentos legales del CFDI de traslado básicamente es el 29, el 29A del Código Fiscal de la Federación y esta regla, la 2719, que desde hace un momento les decía. Bueno, ¿por qué? Porque la 3138 y la 3722 no me establecen propiamente que debo utilizar un CFDI de traslado. Esos hablan del CFDI, en este caso, de ingreso. Entonces, el primer párrafo de la regla 2719, pues hace referencia a que los propietarios de las mercancías nacionales que forman parte de sus activos. Pues aquí yo debo de distinguir primero lo siguiente. Yo soy el propietario de la mercancía. O sea, yo soy, en este caso, yo soy el propietario de la mercancía. Entonces, las mercancías son nacionales, las mercancías forman parte de mis activos. Vamos a suponer que yo soy una empresa IMEX y digo, ¿sabes qué? Pues yo no soy el propietario, soy el consignatario porque el propietario es el residente en el extranjero. No se trata de mercancías nacionales, las mercancías son extranjeras bajo un régimen temporal y pues por lo tanto tampoco forman parte, en este caso, de mis activos. Entonces, si yo lo analizo en un contexto de que una empresa, por ejemplo, maquiladora, debe utilizar un CFDI traslado, pues, obviamente la respuesta va a ser no, porque no me ubico en ninguno de los supuestos. Sin embargo, les digo, lo que te establece propiamente los lineamientos es que cuando no se lleve a cabo un acto de enajenación, pues tengas la posibilidad de utilizar un CFDI de traslado con complemento de comercio exterior bajo los supuestos que les acabo de comentar hace un momento, ¿no? Entonces, esta parte, pues sí es importante en un momento dado poder identificarlo, ¿no? Adicionalmente, bueno, pues el documento, la característica que tiene el del jefe de traslado es que yo lo declaro en cero. Pues evidentemente, si yo estoy haciendo una exportación, por ejemplo, ahorita que preguntaba uno de los colegas aquí, si estoy haciendo una exportación y que no hay un acto de enajenación, si yo voy a utilizar ese documento, pues ese documento va en cero. O sea, ese documento pues no le serviría en un momento dado a la gente aduanal para declararlo. O sea, forzosamente tendría que declarar los elementos del complemento de comercio exterior y poner el valor de las mercancías. Entonces, esto, pues lo que te señala en el caso de este dispositivo es que yo estaría declarando valor cero, puedo declarar un RFC genérico o en su caso el RFC
del receptor de las mercancías, se especifique el objeto de transportación, es decir, poner las clases, la clase del bien o de mercancía. Normalmente, pues aquí seleccionamos los 8 dígitos del bien o que sería del bien, ¿no? Porque te dice del bien o del servicio, pero sería del bien. Y en un momento dado ya lo relaciono con el importe cero. Recordemos que también en el caso del CFDI, tipo traslado, lo puedo capturar en el portal del SAT. Aquí el único tema que tiene es que no me va a dejar capturar el complemento de comercio exterior. Ya, solamente puedo capturar el CFDI sin complemento, o sea, el CFDI tipo traslado sin complemento de comercio exterior, ¿no? El caso de, bueno, aquí ya me habla más cuando son de mercancías de importación, ¿no? Que debo de consignar el número y fecha del documento aduanero, que sería en este caso el pedimento, los conceptos pagados al extranjero y contribuciones pagadas por la importación. Entonces, eso es básicamente lo que señala, y también establece que los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este servicio. Evidentemente, estamos hablando de 2 supuestos. El primero de ellos es cuando la empresa tiene sus propias unidades y utiliza un CFDI, o en su caso, pues también en el supuesto de que se utilice este servicio de autotransporte, es decir, una empresa de fletes, pues en este caso también va a expedir el CFDI, pues que ampare la prestación de este servicio. Aquí solamente como control, sobre las presunciones de ingresos que establece el 59 de Código Fiscal de la Federación, uno de las obligaciones por parte de los exportadores, pues es poder acreditarle a la autoridad que, por ejemplo, el inciso C dice, los medios de los que el contribuyente se valió para transportar el bien a territorio extranjero. En caso de que el contribuyente no lo haya transportado, deberá demostrar las condiciones de la entrega material del mismo y la identidad de la persona a quien se las haya entregado. Entonces, esta parte también es relevante, como les digo, en las exportaciones, porque pues no es suficiente con tener el pedimento de exportación, sino yo debo de acreditar que las mercancías hayan sido trasladadas, ¿no? Por aquello de que ustedes saben, pues que existe el 69B de operaciones, en este caso, inexistentes. Bueno, esto ya es solamente como algo adicional, porque aquí estamos hablando plenamente de las exportaciones, pero en el caso de las importaciones, acuérdense que no solamente el 146 es para acreditar legal la estancia o tenencia, sino es también para acreditar la circulación de las mercancías. Y aquí, bueno, pues en el 146, en el último párrafo, me habla de que cuando sean mercancías que se envían de la región o la franja fronteriza fuera de esas zonas, pues yo debo de contar en un momento dado con la carta aporte. Y aquí, nomás como referencia, les platico aquí las sanciones que son aplicables. Básicamente puede ser 2 tipos, cuando el comprobante fiscal pues, no reúne esos requisitos, incluyendo los complementos de los que estamos hablando de comercio exterior, que la multa puede ser de 15.280 a 87.350. Aquí me enfocaría también a lo que viene siendo el CFDI de tipo traslado, porque al final de cuentas estamos hablando de CFDIs, o sea, me habla de manera general de los comprobantes fiscales digitales por internet, no especificándome uno en particular. Sin embargo, vemos la fracción 12, vean que sí señala no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio, en este caso, pues nacional, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de propiamente puede ser un CFDI de traslado, que la sanción sería de 680 pesos. Hay otro tipo de sanciones que establece, en este caso, la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, pero esto es básicamente más ya en el ámbito de inspecciones que realice la SCT, cuando pues no se cumpla con esta documentación, que una de las obligaciones que les mencionaba hace un momento, pues era que el transporte debe de contar propiamente con la carta aporte. Pues aquí anda más o menos
la sanción en 42.245 pesos, ¿no? Estos son algunos de los supuestos, les digo que este es algunos de los supuestos que ustedes pueden utilizar cuando realicen operaciones de exportación, como les digo, ya sea con CFDI de traslado, o en su caso con CFDI ingreso, pues apegándose siempre a lo que establece la normatividad, ¿no? Aquí, les digo, los dos fundamentos particulares son por el lado de las reglas generales de comercio exterior, la regla 3138 y la regla 27122 de la resolución miscelánea fiscal, y en lo que respecta a los CFDI de traslado, pues básicamente tenemos la regla 2719 y los que había comentado del 29 y 29A de Código Fiscal de la Federación. Aquí hay una pregunta, dice, yo exporto con pedimento A1, pero existe un contrato de consignación donde a los 45 días, supongo, de haber entregado las mercancías, se me liquida cada envío. ¿Me aplica el CFDI de traslado? Considero que sí aplica el CFDI de traslado. Aquí solamente hay una parte importante, que en ocasiones se toca, y sobre todo platicarlo muy bien pues, con el agente aduanal, con quienes lleva a cabo las operaciones, para que también ellos tengan, no sé, le toca reconocimiento aduanero a la mercancía, te exigen en un momento dado, te exigen que cumplas con porque a veces te pueden cuestionar de por qué no se hizo un CFDI tipo ingreso, por qué se hizo un CFDI tipo traslado, pero bueno, mientras lo fundamentes bien, te digo, en el caso de los lineamientos, igual te los puedo compartir si me envías un correo, te los voy a poner aquí en mi correo, te puedo compartir los lineamientos, y muy específico, te dice que cuando no son operaciones de enajenación, porque en este caso pues no lo es, por eso está el contrato de consignación, puedes en un momento dado realizar el CFDI tipo traslado, ¿no? Ahí se los puedo enviar. Entonces, desde mi perspectiva, puedes utilizar el CFDI de traslado, y en caso de que tengas algún inconveniente, pues ya lo puedes sustentar con estos lineamientos, ¿no?